Regresamos a Sin Filtro, hoy hablando acerca del tema de seguridad. Y es que en el tema de seguridad, el aparato de inteligencia o la investigación de inteligencia es muy importante para encontrar las causas del crimen. En estos últimos días hay señalamientos ante una entidad encargada de ese trabajo, Estuardo, e incluso allanamientos por parte del Ministerio Público, cuestionamientos de la Fiscal General hacia lo que se está realizando en esa entidad. ¿Cómo estamos trabajando el tema de inteligencia en Guatemala? Mira, la inteligencia, para principiar, es muy conocido el ciclo de inteligencia, el que se llama el ciclo de inteligencia, que va desde la recolección de los datos, luego el llevar los objetivos claros, qué te pide, por ejemplo, el sistema en estos momentos, y eso es muy dinámico, eso va cambiando también día con día. Pero hay objetivos que son estratégicos inamovibles, ¿verdad? Luego analizar la información, luego sacar las conclusiones, luego hacer las predicciones, luego es todo un ciclo de inteligencia. Este ente que está siendo cuestionado en realidad solo es un pedazo del ciclo de inteligencia, porque en el ciclo de inteligencia también entran muchos otros, ¿verdad? Nosotros en el ciclo de inteligencia ya hasta tenemos, por ejemplo, las escuchas telefónicas, están las entregas programadas, hay muchas acciones. Los llamados métodos específicos. Métodos especiales se llama, que la ley de crimen organizado nos permite hacer en Guatemala. Bueno, los testigos, colaboradores en derecho terciario, ¿verdad? Los colaboradores eficaces o testigos protegidos, como se le llama en otros países. O sea, hay toda una colección y está siendo cuestionada una institución. Esa institución, oh sorpresa, sucede que es la que persigue precisamente los entes criminales, y es realmente la institución que debería estar más, no solamente en la forma en que se contrata a la gente de ahí, sino la auditoría que se le hace desde los entes también por ejemplo, el Ministerio de Gobernación. Y en Guatemala, pues hasta ahora que hay una batalla contra la impunidad, por lo menos un poco más visible, que la gente ya se preocupa que la información se filtre, pero es que la información filtrada en Guatemala era el pan de cada día. Esa era la filtrada, por eso nosotros hemos lo opuesto, nosotros somos sin filtro. Bueno. pero los delincuentes ya sabían cuándo iban a hacer, o sea, llegaban, allanaban, encontraban algo. Alguien les decía. Ahí creo que, digamos, pecamos una vez más de vacíos de información. O sea, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con esta división, se cuentan muchas cosas, que si hacían inteligencia, que si estaban metidos en cosas un tanto oscuras. Yo diría que el principio de base aquí es que no podemos seguir con una política de depurar, volver a poner a algunos que se te contaminen y vuelves a depurarlos. Creo que tiene esto mucho que ver con una carrera profesionalizada más estable, que es lo que pasa en otros países, que cuando tienes, digamos, gente que se profesionaliza muchísimo más, y parte de lo que tiene que ver en la reforma policial es precisamente que haya muchísima más capacitación del policía y que no lo saquen apenas con 6 meses en la academia, y que se pueda seguir un proceso de profesionalización mucho más sólido, el que va a corregirte esta clase de excesos. Pero si lo que vamos a esperar es tener todo el proceso desprofesionalizado, con grupos un tanto de interés entrando y saliendo de este sistema de seguridad, y cuando te das cuenta que hay una parte que se ha podrido, entras, los quitas y vuelves a poner a otros para que vuelva a pasar básicamente lo mismo, estamos en una política de seguridad muy ineficiente. No. Ahora, cuando nos visitó el presidente electo, reconoció que no había presupuesto, por ejemplo, para dignificar la labor del buen policía. Bueno, habló directamente. Les dio un mensaje a los efectivos de la PNC. Sí. ¿Suficiente un mensaje? ¿Por dónde podemos ir para recompensar a los buenos elementos de la PNC? Yo creo que sí pasa por la depuración. Yo creo que tiene que pasar, así como vimos depuración del Congreso y todo, yo creo que la policía sí tiene que pasar, y debe pasar por Tendría que haber una primera depuración, pero después tienes que tener un sistema de largo plazo. Sí, pero eso es muy corto plazo, y ese es en el momento. Que depures 1000 policías, por ahí se considera que es el número de gente involucrada en el cartel de la charola, por ejemplo, ¿verdad? 1000 policías que estén ahí pululando, que estén ahí dentro del cartel de la charola, dentro de la policía, que solo sacan información, mandan placas, mandan movimientos, mandan los programas, los sacas. Y luego, bueno, ese es uno. Bueno, identifica a los 1000 policías. Y tendría que existir un método de estar continuamente depurando la institución. Es que esas son instituciones que deben estar depurando. Pero hay una razón bastante sencilla: no tenemos carrera. Casi como en el organismo judicial, uno de los grandes temas del OJ es precisamente la carrera judicial. También dentro del tema de seguridad, y específicamente dentro de la policía, no tenemos una carrera.
la diplomacia le está pasando lo mismo, ¿verdad? No, la carrera diplomática básicamente desapareció. Entonces, tenemos políticos que llegan a hacer las veces de diplomáticos y mira los fracasos. Pero sí tenemos que, profesionalización es uno de los grandes ejes de la reforma policial. Total. Y si hay esfuerzos, y te digo, pero esos son del mediano y largo plazo. Estamos hablando de casi generaciones, estamos hablando de por lo menos cambios de 10 a 20 ¿Hay años. profesionalización? Sí, hablamos de que se incrementó el número de efectivos, pero estos salían mucho más rápido que la preparación que tenían en la academia Sí, 6 otros meses. elementos. Sí, 6 meses. ¿Hay No, profesionalización? eso es lo contrario a profesionalización. Bueno, entonces solo estamos viendo Hubo entrenamiento. Estamos aumentando mucho el número de efectivos, pero todavía nos falta un reto de, uno, tener un modelo policial, porque ese es otro problema, que el modelo policial fracasó y que tenemos que repensar qué clase de policía queremos y que de verdad sea una policía civil, y esto implica, digamos, mucha discusión de profundidad, pero por supuesto tiene que haber un incentivo dentro de la carrera policial para ir creciendo, y no lo hay tanto. No lo hay tanto, y parte de eso es el proceso de dignificación. Yo creo que una reorganización se puede hacer sin necesidad de que te cueste tanto dinero, ¿verdad? Nosotros tuvimos un problema y en Guatemala tuvimos un problema precisamente en tiempos de una ministra que por la rapidez y todo eso de la profesionalización, entre comillas, subió a varios, digamos, a varios oficiales de rango. Pero el rango en realidad es una jerarquía y toma tiempo. Claro. Hay que ver los ejércitos, la misma iglesia tiene rangos, ¿verdad? Y un seminarista no lo vas a poner de una vez de obispo. De obispo, ni Bueno, y ha habido gente dirigiendo la policía que no ha sido de carrera. Y entonces, constantemente. lo que sucede es que después tuvieron que bajarlos. Porque no dieron, estaban totalmente fuera de rango. no fueron efectivos. Entonces hemos tenido eso, pero acuérdate que los actores que están, nosotros hablamos de la policía porque tal vez tenemos el paradigma de policías y ladrones dentro del tema de seguridad, pero hay otros entes, está el Ministerio Público, está también el organismo judicial, como esta cadena de la justicia, ¿verdad? Y termina con la prevención, empieza con la prevención, pero termina con la rehabilitación, que todos sabemos en Guatemala la rehabilitación, no, eso no existe. Vamos a ver el próximo año, hablando del tema del organismo judicial, del Ministerio Público, más jueces que estén tras las rejas por estos delitos del prevaricato, Yo creo que sí. del tráfico de influencias. Van a ver, se va a seguir ejerciendo, hay que seguir ejerciendo la presión sobre el organismo judicial para que éste dé resultados. Por supuesto, es que no solo sobre el organismo judicial, sobre el ejecutivo y también. Bueno, pero el organismo judicial, lo digo porque muchas veces sí, no se fiscaliza, no se juzga. Y van a decir el balance de los tres poderes y todo. Disculpen, pero el más importante, el organismo más importante para nosotros debe ser el organismo judicial. ¿Qué es impunidad? Impunidad es injusticia. ¿Y qué es injusticia? El no cumplimiento de la justicia, las normas que estén. Esas las podemos discutir y todo, eso se da en el legislativo, pero es en el OJ, porque nosotros creemos que el presidente meta preso. El presidente no puede meter preso a nadie, el presidente no es juez ni magistrado, el presidente es presidente. Él tiene a cargo los niveles de gobernación, como la persecución del delito, como la seguridad ciudadana, y los niveles en los que, por ejemplo, sale la policía, o está migración, o está la policía de presidios, por ejemplo. Sí, pero hasta ahí, ¿no? Él no puede meter preso a nadie. Pero bueno, eso es lo mismo, Ben. Si seguimos con una política solo de depuración, si lo que ha hecho la CICIG y lo que parece, los esfuerzos que la CICIG está haciendo y que parece que va a hacer más para meterse también con el sistema judicial, si solo nos quedamos en eso, si no pensamos en términos de reformas muchísimo más amplias, va a seguir pasando una y otra vez, va a ser un bucle melancólico, va a ser el eterno retorno. No vamos a cambiar el sistema solo depurando. Las políticas de depuración son necesarias, pero no pueden ser las únicas políticas que tengamos porque siempre va a acabar pasando lo mismo. Bueno, vamos ya a las conclusiones, pero yo quisiera matizar un poco estas conclusiones. ¿Qué consejo le darían al presidente electo en materia de seguridad? Bueno, el primero, que el ministro o ministra de Gobernación no sea, si es hombre, es un exmilitar. Esa es la primera tentación, ¿verdad? Segundo, que reconsidere la seguridad ciudadana, eso de tener a soldados y policías. Los soldados salen a cuidar a los policías, pues, ¿y cuánto nos cuesta, Porque se le paga al Ministerio de la Defensa por parte del Ministerio de Gobernación. Pero tercero, y para mí lo más importante, es acudir a la organización comunitaria. Creo que en la zona 18, don Rafael Icardí, en paz descanse, los mismos delincuentes lo mataron a él, un líder de la zona 18 demostró cómo se pueden tener objetivos claros y metas y logros claros con la organización comunitaria, y eso en la zona 18 se puede ver. Daniel. Yo le daría dos consejos, le diría, por favor entienda todo esto como una cadena,
no le eche la culpa a la Comisión para la Reforma Policial, sino que asuma usted la reforma como parte de sus políticas, no se quede solo en un mero, digamos, poner en funcionamiento el Ministerio de Gobernación. Y el segundo consejo que le daría es repiense un poquito su discurso de política de drogas, que es algo que no hemos tocado tanto, pero va a haber una asamblea muy importante ahora en abril en Naciones Unidas, donde el mundo está repensando su política de drogas, que tiene una vertiente importante de seguridad, y Jimmy Morales sigue con un discurso básico, simplón, prohibicionista, que tiene que ser repensado. Bueno, muchísimas gracias por este análisis del tema integral de seguridad. Estaremos toda la semana tocando diferentes temas importantes para la próxima administración. Ya lo sabes, desde las 10 de la noche Sin Filtro y a las 9 con todas las noticias en Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches.